Marco. Hola, Haroldo. Buen día. Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos otro ratito. Saludan acá los alumnos, están escribiendo en el chat. Muy bien. Se van conectando y se van sumando algunos más y te saludan, no sé, Matías, Sandra, Alejandra, Mariela. Una pregunta, ¿quedó alguna duda o alguna inquietud de la charla anterior que tuvimos sobre este mismo tema? A ver, los esperamos. Estoy comprometido con ellos en pasarles algún cuadrito, texto con un cuadro conceptual con las acciones y los procedimientos, así que Bueno, en sí, principio no. sí. Bueno, cualquier cosa, si aparece alguna duda, la vamos resolviendo a medida que vamos charlando con ustedes. Bien. A ver, hagamos un pequeño raconto de lo anterior para arrancar con esto. Habíamos dicho que en Roma se habían dado a través del tiempo tres formas o tres sistemas procesales. El primero y el más antiguo de ellos era el de las acciones de la ley. Es la forma más antigua, estaba contemplada en la ley de las 12 tablas, pero seguramente, como vamos a ver incluso a posteriori, ya con anterioridad a la ley de las 12 tablas se venía utilizando un sistema parecido a este. Tenemos que recordar que lo que hoy llamaríamos la administración de justicia, en la Roma primitiva estuvo primero a cargo de los pontífices y después pasó a manos de los magistrados ya en tiempos de la República. Este procedimiento, el de las acciones de la ley, proviene incluso en mucha medida de aquellos que ya habían iniciado a ser los pontífices. Veamos. Acá, una de las cosas que tenemos que analizar o que ver es cuáles eran esos caracteres que habíamos señalado y que vamos a hacer un rápido recuerdo ahora. Debía realizarse el procedimiento en los días fastos, había que cumplir una serie de ritos que precedían a la resolución del juicio, y estos ritos eran de un formalismo extremado. El control de las fórmulas había estado en manos de los pontífices, como dijimos recién, hasta que a partir de un tal Neo Flavio que dio a conocer las fórmulas, eso quedó generalizado. Una cuestión que creo que no habíamos hecho referencia los otros días es al hecho que no podemos confundir esta expresión legis actio con la expresión actio a la que se había hecho referencia no en la última, sino en la anterior clase, lo que era una acción. Legis actio está haciendo referencia, casi podríamos decir, a un sistema de solemnidades. Esto tiene que ver con que en la época primitiva estaba aquel concepto de que si yo cumplo los ritos, si yo cumplo las fórmulas prescriptas, eso va a terminar que mi posición sea conforme al ius, es decir, sea justa, sea lo que hoy diríamos justa. Pero no es justa porque la razón sea una razón exclusivamente de justicia, sino que es justa porque cumple los ritos previstos por el ius. Por eso es que el formulismo de estas acciones de la ley es un formulismo extremado. En cambio, cuando hablábamos de actio, estábamos haciendo referencia a eso que hoy llaman los procesalistas el derecho subjetivo procesal, es decir, tener la posibilidad de reclamar lo que se nos debe. Cuando hablamos de actio, hablamos de esto. Cuando hablamos de legis actio, estamos hablando de un sistema, de un camino para lograr efectivizar los derechos que se tienen. Está clara la distinción, ¿verdad? Bien. Sí. Habíamos dicho también que este procedimiento se debía hacer en 2 etapas, se cumplía en 2 etapas, una etapa ante el magistrado, otra etapa ante el juez, que ante el magistrado cumplían la parte de los ritos,
y el juez era el que después iba a venir a dictar la sentencia. Además, hablamos de la forma de convocar a alguien a juicio. Dijimos que el que hoy llamaríamos el demandado debía estar presente en el momento de realizarse el juicio, porque no existía eso que hoy llamamos el juicio en rebeldía, en ausencia, debían estar las partes presentes, razón por la cual lo que había que hacer era concurrir ambas partes ante el magistrado. Y esta convocatoria se debía hacer en lugar público, en presencia de testigos, y este individuo que era citado no se podía negar a asistir. Y en caso que tuviera alguna incapacidad o alguna dificultad de tipo físico para concurrir, debía aquel que lo citaba proporcionarle un medio para concurrir. Un carruaje, una litera, en fin, lo que fuera necesario para concurrir. Bien. Otra cuestión que habíamos dicho, que aparte de esto, era que el magistrado era justamente un magistrado. Esto sería, diríamos, la parte que hoy llamaríamos pública, lo que estaba en manos de la autoridad pública. Y después la sentencia, la segunda parte, la parte in iudicio, como llamaban los romanos, era la que se hacía ante el juez, y este juez era un particular que era elegido para cada juicio. Este procedimiento, creo que esto no lo habíamos señalado, es un proceso que está reservado exclusivamente para los ciudadanos romanos. ¿Por qué? Porque justamente es del derecho civil, está contemplado en la ley de las 12 tablas, y entonces, por lo tanto, solo podían accionar por medio de las acciones de la ley y solo podían ser demandados por este sistema aquellos que eran ciudadanos romanos. Porque, vuelvo a repetir, está contemplado en el derecho civil, en el derecho que es propio y exclusivo de los ciudadanos romanos. Por otro lado, no se admitía, ya dijimos, debía ser personal, por lo tanto no se admitía la representación del litigante por otra persona. El que accionaba tenía que estar él y el que era demandado tenía que estar él. Digamos que acá no hay una dirección directa del Estado de todo el procedimiento, lo que hoy llamaríamos el Estado, ¿no? Sí se inicia ante el magistrado, después termina de manera particular. Por otro lado, dijimos que eran orales, que debían hacerse de manera oral, y que la sentencia que dictara el juez iba a ser una sentencia definitiva, no se podía apelar, no se podía recurrir esta sentencia, y solamente lo que sí se podía hacer era un juicio posterior, como vamos a ver cuando veamos en particular las acciones de la ley. En definitiva, la finalidad de este procedimiento era reclamar lo que era reconocido por el derecho civil, por el derecho equiditario. Bien. No sé si habíamos hecho mención, pero también podemos dar como carácter general de estas acciones, que eran unas acciones que debían contener o debían contemplar la unidad del acto. ¿Qué significa esto de unidad del acto? Que no se puede iniciar el juicio y seguirlo después. El juicio debía iniciarse y terminarse. ¿Por qué? Porque tiene un contenido ritualista, formalista, dijimos, y entonces, por lo tanto, si no se hiciera de esta manera, sería más o menos como si hoy día un sacerdote, un cura, iniciara una misa y en la mitad de la misa dijera, bueno, me voy a ver el partido de fútbol, así que la seguimos mañana. No, mañana será otra. Esta hay que terminarla, ponerle un punto final hoy. ¿Por qué? Porque hay unidad del acto, porque tiene, vuelvo a repetir, ese contenido religioso, como venía desde la época de los pontífices. Bien, para no extendernos más en esto y entrar ya en lo que sería lo que nos corresponde a hoy, vamos a hablar de las 5 acciones de la ley contempladas por Gallo, recordando que hay otras, o debió haber otras,
que no están dentro de esta clasificación que nos da Gallo cuando nos relata cómo funcionaba o cuáles eran los modos de reclamar o las 5 acciones de la ley que están en este contenido, que supongo que Marco después les hará a ustedes el cuadrito respectivo. Habíamos dicho que había 3 que eran declarativas y 2 que eran ejecutivas. Las 3 declarativas perseguían el reconocimiento, la explicitación de un derecho que aparecía discutido, que aparecía que todavía no estaba consolidado como tal a favor de alguien. Esto eran las declarativas. Las ejecutivas lo que buscaban es, a partir de un derecho que ya no admite discusión, que ya no admite que se pueda modificar, entonces a partir de ahí se efectivizaba ese derecho que se había reconocido de alguna manera. Bien, ¿cuáles eran las 3 acciones declarativas? El sacramentum, o legis actio per sacramentum, la iudicis postulatio, o legis actio per iudicis vel arbitrive postulationem, y la condictio, o legis actio per condictionem. En tanto que las ejecutivas son la manus iniectio, o legis actio per manus iniectionem, y la pignoris capio, o legis actio per pignoris capionem. Esta última ha sido discutido su carácter de acción de la ley, como vamos a ver cuando la tratemos en particular. Iniciemos la explicación del sacramento. Mire, por razones de tiempo yo no me voy a entretener en algunas de las cosas, ¿no? Ustedes van a ver que en los diferentes manuales aparecen diferentes formas de explicar este sacramento. Y no todas son coincidentes, por lo menos en apariencia. Ahora, ¿a qué se debe esta situación? ¿A qué se debe que estén en esa condición? Fundamentalmente se debe a que se toma diferentes etapas en la evolución de las acciones de la ley. Es como que alguien explica las acciones de la ley como quien explica una fotografía. Y en realidad lo que tenemos que hacer es un análisis como una película. Cómo nació, de dónde vino, qué pasó. Y por lo tanto entonces no siempre vamos a coincidir con la opinión que tengan diferentes autores. Miren, un autor romano que se llamaba Varro decía que este sacramentum tiene un contenido sagrado, un contenido de consagración. Veamos por qué. Cuando la administración de justicia estaba en manos de los pontífices, estos pontífices lo que hacían era cumplir un rito que terminaba siendo una verdadera ordalía o juicio de Dios. ¿Qué es una ordalía o juicio de Dios? Es someter a la voluntad de los dioses la decisión de un pleito. Ustedes recuerdan la fundación de Roma. En la fundación de Roma tenemos un ejemplo de una ordalía. ¿Por qué? Porque cuando Rómulo y Remo deben resolver quién va a ser el que va a fundar la ciudad, deciden someter la decisión a los dioses. ¿A través de qué? De una ordalía que consistía en el vuelo de los pájaros. Ustedes recuerdan, aquel que viera volar mayor cantidad de pájaros sobre su cabeza era el que había sido elegido para fundar la ciudad. Bueno, ya el hecho por ustedes es conocido, no vamos a abundar, evidentemente el que tenía más pájaros arriba de la cabeza era Rómulo y no Remo, y por lo tanto Rómulo fue el elegido, y de ahí todo lo que se derivó después en la fundación de Roma. Ahora, ¿en qué consistía aquí la ordalía? La ordalía se hacía con un sacrificio de un animal. Los magistrados exigían a las partes que llevaran un animal, el animal era sacrificado, y de las entrañas del animal se llegaba a la conclusión de quién tenía o quién no tenía razón. Se extraía fundamentalmente el hígado, se lo cortaba en 2 partes y se analizaban estas partes.
Estas partes, como es lógico, al cortarla quedaba una del lado derecho y otra del lado izquierdo. Si a juicio de los pontífices preponderaba la que quedaba del lado derecho, en ese caso el eh, sacramentum se decía era diestro, es decir, porque estaba a la derecha. Y por lo tanto, ganaba el juicio aquel que lo había promovido. Si quedaba del lado izquierdo, siniestro, el sacramentum era siniestro. Siniestro quiere decir izquierdo. No tiene ningún otro tipo de connotación. Hoy día empleamos la expresión siniestro cuando decimos que algo que es, diríamos, tenebroso. En Roma esto no tenía ese alcance. Simplemente era el que quedó del lado izquierdo, nada más. Bien. Eso para tranquilizarlo a Marco con relación a las izquierdas. Bien. En definitiva, tenemos la derecha, gana el juicio, el de la izquierda. ¿Cómo se determinaba? Bueno, se analizaba, se pesaba, se miraba el color, si tenía malformaciones, si tenía quistes. Y bueno, con toda una técnica augural que los romanos se presume habían tomado de los etruscos, se determinaba cómo era el sacramento. Por lo tanto, ¿qué era el sacramentum? ¿Qué cosa era el sacramentum? Sacramentum tiene un contenido religioso, es hacer sacro. Aquí lo que se llevaba para ser sacrificado, fíjense, sacrificado, era el animal. El animal se sacrificaba y se analizaba. Por lo tanto, este tipo de acción de la ley tiene este nombre porque viene de el nombre que se le daba a la ofrenda al animal que se llevaba para hacer el sacramento. Y según la naturaleza o el valor que tuviera el pleito, el sacramentum va a ser de un animal de ganado mayor, cuando el pleito era de un valor superior o comprendía un valor superior a los 1000 ases, o de un animal de ganado menor, un cordero, una oveja, una cabra, es decir, un animal de ganado menor, cuando el pleito fuera inferior a esos 1000 ases, o el valor del pleito estuviera representado por un valor menor a 1000 ases. Cuando lo que estaba en juego era la condición de libre, es decir, cuando alguien afirmaba que era libre y la contraparte decía que era su esclavo, en este caso el sacramentum era el menor, el del animal de ganado menor. Esto no porque se considerara a menos o no tuviera importancia el tema de la libertad, sino justamente para permitir que quien hacía el sacramentum tuviera la posibilidad de hacerlo, porque si hubiese tenido que llevar un animal de ganado mayor, tenía que pagar una suma más considerable que la de ganado menor. Fíjense, el valor de un animal de ganado mayor era aproximadamente 500 ases y el de ganado menor era 50 ases. Cualquier persona podía conseguir 50 ases para firmar su libertad. Distinto hubiese sido si le pidieran que llevara un animal de un valor 10 veces mayor, 10 veces más grande. Está claro. Bien. Este animal fue el que recibió el nombre de el sacramentum, el animal que se llevaba para ser sacrificado. ¿Qué es lo que vino a ocurrir? Vino a ocurrir que muchas veces no era fácil llevar el animal, porque los pontífices eran muy cuidadosos y quisquillosos de las condiciones que tenía que tener el animal. No tenía que tener defectos, no tenía que tener una serie, o sea, debía cumplir una serie de requisitos el animal. Por lo tanto, era frecuente que alguien se tomara el trabajo de llevar el animal hasta el puente, ad pontem, donde estaban los pontífices, donde administraban justicia, llevar el animal hasta ahí, desde el foro boario, que estaba bastante lejos, llevarlo hasta allí y que el pontífice se lo rechazara y tuviera que volver por otro. Por eso es que se empezó a utilizar no llevar el animal, sino darle al pontífice una suma de dinero.
equivalente al valor del animal, para que fueran los pontífices quienes pusieran el animal. Y entonces se le daba una suma de 500 haces o 50 haces según lo que correspondiera en cada caso. Ahora bien, ¿qué fue lo que ocurrió? Que esta suma de dinero siguió recibiendo el nombre de sacramentum, porque en realidad, en definitiva, venía a reemplazar a lo que había sido antes el animal llevado al sacrificio. A partir de determinado momento, los pontífices dejan de sacrificar el animal, pero se siguen embolsando los 500 haces, los 50 haces, sería algo así como hoy en la tasa de justicia, ¿no? Lo que hay que pagar para hacer un juicio. Bueno, acá los pontífices se quedaban con ese dinero. Ahora, como ustedes saben, porque seguramente estudiaron la evolución de las instituciones políticas de Roma, a partir de la República aparecen las magistraturas y la administración de justicia va a quedar en manos de uno de esos magistrados, que va a ser el pretor. Entonces, a partir de ahí, ante el pretor se realiza el juicio. Miren, para que tengan una idea aproximada, cuando las partes concurrían ante el magistrado, la que iniciaba el juicio decía, por ejemplo, yo afirmo que me debes tanto, te provoco a que lo afirmes o lo niegues. La contraria podía ser dos cosas, decir, sí, lo debo, con lo cual admitía la deuda y ya no era necesario seguir el juicio adelante, o afirmar que no era deudor. Si afirmaba que no era deudor, el que había hablado primero le decía, yo te provoco a la suma de 500 haces, 50 haces. Y esta suma de dinero va a tener una situación particular. ¿Por qué? Porque antes esa suma de dinero, como el animal, quedaba en manos de los pontífices. Pero resulta que ahora tenemos un magistrado que, como es sabido en Roma, está ad honorem, trabaja por el honor, no puede recibir ninguna suma de dinero por su tarea. Por esta razón, entonces, no podía quedarse con los 500 haces o los 50 haces. Hubo un intento de que esa suma de dinero quedara en poder de lo que hoy llamaríamos el fisco, del tesoro público. Tampoco tenía razón de ser. ¿Por qué no tenía razón de ser? Porque al Estado no le salía nada el juicio. El magistrado trabajaba ad honorem, el juez era un particular que también estaba ad honorem y elegido para ese caso. Por lo tanto, lo que se empieza a hacer es que esa suma de dinero sea entregada al ganador del pleito. Cada uno aportaba los 500 haces o los 50 haces y el ganador se llevaba lo suyo más lo que había puesto a la otra parte. Una especie de castigo o condena por haber obligado a accionar judicialmente para el reconocimiento. Y esta suma de dinero que ahora queda en poder o que va a ser adjudicada a aquel que gana el juicio, sigue manteniendo el nombre de sacramentum. Sería inexplicable el nombre de sacramentum para una suma de dinero que se otorga al ganador, porque no tiene nada de sacro. Lo que pasa es que viene de esta evolución que hacemos referencia. Aquí, digamos, es interesante, ¿no?, remarcar esta evolución, porque, por ejemplo, creo que en uno de los manuales que están más en boga, que es el de el ya fallecido Rodolfo Argüello, se habla de que el sacramentum era una apuesta solemne que se entregaba al ganador. ¿Está mal? No, no está mal. Pero mira nada más que el final de la historieta. Y no explica ni justifica por qué tiene este nombre de sacramento. ¿Qué más podemos decir del sacramentum? Que era una acción general. ¿Por qué era una acción general? Porque venía de una ordaría primitiva donde la cuestión se resolvía por diestro o siniestro. Ganaste o perdiste, por sí o por no.
Y esto es lo que tenía que resolver el juez cuando el magistrado le mandaba la causa. Resolver por sí o por no. Quiere decir que siendo una acción general por la cual se podía reclamar cualquier cosa conforme al ius, la respuesta tenía que ser una respuesta que solamente estuviera contemplada con este alcance, por sí o por no. ¿Debes 500 o no debes 500? ¿Sos el dueño o no sos el dueño? Habría que hacer una breve referencia a que había dos tipos de sacramento, un sacramentum in rem, un sacramentum in personam, que tiene que ver con lo que ustedes han estado viendo con Marco respecto de derechos reales, ¿no? Que hay cuando se corresponde a lo que hoy llamamos los derechos personales o derechos reales, y esto tenía una diferente fórmula, es decir, las palabras que había que pronunciar, los gestos que había que hacer, eran de diferente naturaleza. Bien, esto diríamos en líneas generales y para avanzar un poco, porque si no se nos va a ir todo el tiempo. ¿Hasta cuándo tenemos, Marco? 10 minutos más o menos. Más o menos, sí, 10 minutos más, sí. Bien. Seguramente nos podemos quedar un ratito también, así que no te hagas problemas. Sería importante cerrar bien la idea de las acciones. Vamos viendo hasta dónde llegamos. Vamos a simplificar y apurar un poco. La siguiente acción de la ley que vamos a ver es la que se llama la iudicis postulatio. Como ustedes vieron hace un ratito, tiene un nombre mucho más largo. Legis actio per iudicis vel arbitrive postulationem. Acción de la ley para la postulación de un árbitro o de un juez. Esto, a ver, ¿cómo nace o cómo empieza? Acá tendríamos que ir a ver los contratos, pero ustedes todavía no han visto contratos, ¿verdad? Bien, primera dificultad. Porque en Roma había un contrato que se llamaba el esponsio. El esponsio era un contrato que tenía un contenido religioso, pero bueno, no abundemos en eso. Esta acción de la ley surge justamente para venir a resolver pleitos nacidos de ese tipo de contratos, los contratos que se llamaban contratos verbales, aquellos que se perfeccionaban pronunciando palabras ciertas y solemnes. Y entonces esto va a tener relación justamente con el esponcio primero y después va a tener relación con con la estipulatio. ¿No? Ahora, ¿cuál era las formalidades aquí? Es un poco un remedio de las formalidades del sacramento, pero hay que remarcar dos cosas. Primero, se habla de un árbitro o un juez. ¿Qué es esto del árbitro o del juez? ¿A qué se hace referencia? El árbitro o el juez no se va a limitar a decidir por afirmativa o negativa. Es decir, aquí no estamos como en el sacramentum, donde era iustum o injustum, diestro o siniestro. Acá se pueden realizar otras valoraciones y por lo tanto este sistema, esta acción de la ley va a permitir que, digamos, el juez participe de otra manera y va a permitir el acceso o acercarse a la resolución de cierto tipo de acciones que si no, no tenían respuesta. Son esas acciones, cuando ustedes vieron la clasificación de las acciones, vieron que había lo que se llamaban acciones divisorias. Las acciones encaminadas a dividir cosas comunes. Básicamente eran tres en la Roma primitiva. La que permitía dividir lo que hoy llamamos el condominio, las cosas de dominio común. Presten atención a esto, seguramente Marcos se los ha estado explicando, no sé si habrán llegado hasta ahí. El condominio no es una clase de propiedad,
es un derecho real distinto porque tiene características muy diferentes. Una cosa es que yo sea el dominus, el dueño, y otra cosa es que yo sea condómino. Soy dueño junto con otro. Y por lo tanto, el derecho que yo tengo es un derecho sobre una parte ideal de la cosa, no sobre la totalidad de la cosa. Pero eso ya se nos va a explicar Marco en su momento. Bien, ¿qué decíamos aquí? Esta acción, entonces, al tener un árbitro o un juez que no está limitado a resolver por afirmativa o negativa, justum in justum, le va a permitir adjudicar a aquel a quien le corresponda de acuerdo a esta acción para dividir las cosas comunes. Si somos dueños conjuntamente con alguno de ustedes de un objeto, el magistrado va a determinar cuánto nos corresponde de ese objeto. Primero va a determinar si somos realmente condóminos y después va a determinar cuánto me corresponde y cuánto puedo reclamar. Este tipo de cuestiones de tener cosas comunes, los romanos le escapaban bastante y buscaban la solución para tratar de que no existiera un condominio, por ejemplo, como es el ejemplo que estamos dando. Lo cual le permitía a cualquiera de los condóminos pedir bajo cualquier circunstancia, en cualquier momento, la división del condominio. Y para pedir la división del condominio, la acción a la que nos estamos refiriendo, la iudicis postulatio, iba a permitir justamente la división de la cosa común. También estaba otro tipo de acciones divisorias, pedir, por ejemplo, la partición de una herencia, presentarse a decir, demostrar, yo soy heredero y quiero que se me otorgue la parte que me corresponde de mi herencia. Y entonces, para poder reclamar la partición de la herencia, la división de los bienes comunes por ser herederos conjunto con otros herederos, va a ser viable a través de esta acción. Y por último, había una acción llamada a marcar los límites. Perdón, marcar los límites entre dos propiedades que son contiguas. Supongamos, dos personas, cada una tiene su campo, y son campos que están contiguos, uno al lado del otro. Pero no está expresamente o claramente determinado hasta dónde llega uno, hasta dónde llega otro. Y entonces, cada uno va a reclamar una parte del terreno. Alguien va a decir, mi terreno llega hasta acá, o mi terreno llega hasta acá. Y entonces lo que se le va a pedir al juez es marcarnos el límite, decirnos por dónde pasa el límite entre nuestras propiedades para saber cuál parte del terreno es realmente mía y cuál parte del terreno es de otro. Todo esto, ven ustedes, la división de las cosas comunes, la partición de una herencia, la delimitación de las propiedades, no puede ser resuelto a través del sacramento. Por eso, la iudicis postulatio viene a resolver un tema que era más complicado. Digamos algo sobre la distinción entre árbitro y juez. El juez tiene que resolver conforme al ius. Hoy diríamos conforme al derecho. En cambio, el árbitro va a ser alguien que tiene que resolver conforme, decían los romanos, a su leal saber y entender. Como si fuera, como lo haría un buen padre de familia. Esta es la clave para entender esta cuestión. No está atado. Por eso es que normalmente, justamente, se utilizaba el árbitro para cuestiones que tenían que ver con los vínculos familiares o cuestiones de vecindad. Porque siempre había algún vecino cercano al que se lo podía designar árbitro, por ejemplo, para decir, bueno, miren, estos campos desde siempre el límite fue tal cosa, pasaba por aquella piedra, pasaba por aquel lugar, llegaba el campo de fulano, llegaba hasta acá, el otro llegaba hasta este otro lado. Eso, ¿quién lo podía conocer mejor que alguien de la zona que mereciera el respeto por su condición moral y que pudiera resolver? Ahora bien, tanto la sentencia del juez como la sentencia del árbitro son sentencias con el mismo valor, son sentencias definitivas, son sentencias con el mismo valor. En cada caso, el magistrado con las partes va a resolver si lo que designa es un árbitro o lo que designa es un juez para resolver el pleito.
¿Qué otra cosa podemos decir de esto? Estoy mirando a ver si no me estoy salteando nada por ir demasiado rápido. No. Lo otro es una cuestión temporal. Cuando se establecía las condiciones para que el juez dictara la sentencia, se establecía un plazo que generalmente excedía el mes de plazo para resolver. Ahora, esto de esperar más de un mes para que se resolviera el pleito, para los romanos era demasiado tiempo. Pensemos en la justicia argentina, agarraría un dolor de cabeza, los romanos se tirarían de los pelos, ¿no? Porque acá tenía que haber una sentencia, una resolución rápida. ¿En qué casos? Y en casos muy acotados, muy limitados. Por ejemplo, cuando se trataba de un reclamo que tenía por objeto una suma cierta y determinada de dinero. Repito, suma cierta y determinada de dinero. Entonces, si yo afirmaba que era acreedor de una persona por tal suma, podía accionar por la condictio. Si yo accionaba pidiendo por una suma que debía determinarse, no podía utilizar la condictio. Tendría que ir a la acción anterior. ¿Está claro? Ahora, la acción anterior, por acción anterior me refiero a la iudicis postulatio, ¿no? Ahora bien, entonces, era para sumas ciertas y determinadas de dinero. Después, por unas leyes de la época de Sila, se extendió a la obligación de dar o entregar cosas ciertas y determinadas. Si, por ejemplo, estaba afirmando, estaba reclamando que se me entregara tal objeto en concreto, tal esclavo, yo podía hacerlo a través de esta forma. ¿Por qué? Porque se equiparaba la suma cierta y determinada con la cosa cierta. Acá no había que determinar qué es lo que me tiene que entregar, cuál es el objeto que me tiene que dar, sino es este objeto el que estoy reclamando. Y acá lo que se hacía era acortar los tiempos. Acortar los tiempos. El juez tenía que darse dentro de los 30 días. Algún texto por ahí hasta habla de 10 días, es decir, debía hacerse muy rápido. ¿Por qué? Y esto porque tenía relación con las cuestiones comerciales. Si había una cuestión comercial, el hecho de dejar pasar el tiempo podía traer dificultades para el comercio y para la relación entre las partes. Con esto estaríamos cerrando muy rápidamente. Seguramente va a haber preguntas. Seguramente, si en algún momento se les ocurre agarrar algún libro, van a encontrar algunas cosas más amplias que esto. Pero bueno, por cuestión de tiempo voy apresurando. Porque lo que quiero es llegar a las acciones ejecutivas. Las acciones ejecutivas dijimos que eran dos. Por un lado, tenemos como acciones ejecutivas la manus iniectio, por otro lado, la pignoris capio. Repito, acción ejecutiva es la que permite efectivizar un derecho. Ahora bien, ¿qué pasaba cuando alguien quería efectivizar un derecho que ya no admitía discusión? Debía concurrir al magistrado. Y para concurrir al magistrado podía poner la mano encima de aquel que era su deudor. Manus iniectio, poner la mano encima. ¿Para qué? Poner la mano encima, ¿qué es lo que nos está dando la idea? De que lo podía dirigir. Cuando alguien pone la mano encima de alguien es para llevarlo a algún lado. No siempre con mala intención. Una persona puede poner la mano encima de un no vidente para ayudarlo a cruzar la calle, o a la inversa, puede ser no vidente que ponga la mano encima para que lo ayuden a realizar determinado recorrido. No estamos diciendo ponerle la mano encima en un sentido de sojuzgamiento, pero sí estamos diciendo que lo puede conducir, que lo puede llevar, ¿no? Y acá lo que tenía que hacer era llevar el deudor ante el magistrado. Ahora, para poder iniciar este procedimiento de la manus iniectio hay dos presupuestos.
El primer presupuesto es que se trate de un iudicatus o un confessus. ¿Qué es esto de iudicatus o confessus? De alguien que haya reconocido judicialmente la deuda. ¿Se acuerdan lo que decíamos con el sacramentum? Cuando era demandado, le reclamaban, me tenés que pagar tanto, me debes tanto. Sí, sí, está bien, te lo debo. No te lo voy a pagar, pero te lo debo. No hace falta seguir el juicio adelante. ¿Para qué? Ya reconoció la deuda ante el propio magistrado en la presencia de testigos. No hace falta más. Este es un confessus, aquel que confesó, que reconoció la existencia de la deuda. O un iudicatus, un juzgado, alguien que fue juzgado en un juicio declarativo, donde se determinó que realmente era deudor y lo que debía pagar. Este es el primer presupuesto. El segundo presupuesto es de tiempo. A partir de que haya hecho el reconocimiento de la deuda o que haya sido condenado, tiene 30 días para pagar. 30 días para pagar. Es decir, hasta que no se cumpla con esto, no se puede hacer la manus iniectio. ¿En qué consistía? Consistía en llevar al demandado ante el magistrado, al deudor ante el magistrado, para que el magistrado hiciera lo siguiente. Primero, le preguntara al reo, al deudor, si iba a pagar. Si el deudor no pagaba, preguntaba si había alguien que quería salir de garante por él, un vindex, un garante. Porque esto qué va a permitir? Va a permitir que este que ha sido condenado en un juicio anterior pueda iniciar un nuevo juicio. Pero hacía falta un garante, ¿por qué? Porque esto es de la época en que del cumplimiento de la obligación se responde con el propio cuerpo. El deudor no responde como hoy se responde con el patrimonio, responde con su propia persona, con su propio cuerpo. El cuerpo tenemos uno solo. Si yo soy condenado, salgo en contra y puedo hacer un juicio, 2 juicios, 3 juicios, y al hacer cada juicio nuevo se debía pagar el doble de lo que se debía en el anterior. Entonces, ¿cómo hago yo para garantizarle al juez que se está haciendo un nuevo juicio, no para ganar tiempo, no para demorar las cosas, sino porque realmente hay dudas sobre si estuvo bien hecho el anterior? Y pongo un garante. ¿Por qué? Porque si después se demuestra que yo estaba equivocado, entonces va a haber 2 cuerpos para cobrarse. El del deudor primitivo más el del garante. Es decir, ahora hay 2. Y este garante tenía que tener la misma condición económica, social, de aquel que era el deudor. Porque claro, si no yo pongo un garante que sea un insolvente y entonces por lo tanto estoy también de esa manera creando una dificultad. ¿Está más o menos entendido esto? Bien, todavía queda otra posibilidad, porque el magistrado preguntaba, ¿hay alguien más que le quiera reclamar? ¿Hay algún otro acreedor? Porque claro, este juicio que se ejercita sobre la persona del deudor es un único juicio. Todos los acreedores van a tener que venir aquí a reclamar. Si ni pagaba, ni nadie pagaba por él, esta era otra alternativa, que apareciera alguien que viniera a pagar por él. Por ejemplo, supongamos, alguien que venía, pagaba por el deudor y, como se dice hoy, se subrogaba en la deuda. Entonces el deudor quedaba deudor ahora de quien había pagado por él y no de aquel que primitivamente había sido su acreedor. ¿Ustedes han escuchado hablar de los fondos buitre? Bueno, ahí tienen ustedes. Hay un deudor, la República Argentina, un acreedor o supuesto acreedor, y este acreedor le vende ese derecho que tiene a alguien al que llamamos los fondos buitres, que después va a ser el que va a reclamar el pago. Es similar, es una situación, no es lo mismo, pero es bastante parecido, ¿verdad? Bien, creo que ya nos excedimos, Marco, pero brevemente... Tenemos
tenemos un ratito más y vos en un momento habías preguntado si podemos seguir y hay un montón de mensajitos diciendo sí y como que sigamos un Bueno, ratito más, así que vamos a por lo menos se entusiasmaron, se engancharon. vamos rápido a terminar a lo siguiente. Decíamos, el magistrado le hacía todos estos requerimientos al deudor. Si no se cumplía con ninguno de ellos, ni pagaba, ni nadie pagaba por él, ni había un Vindex, el magistrado ponía al deudor en manos del acreedor. Y el acreedor tenía dos posibilidades. Acá también podríamos hacer una comparación actual, ¿no? Se está discutiendo sobre la propiedad de algo y a alguien se le da en depósito hasta que se resuelva a quien le corresponda. Bueno, acá es más o menos parecido. El deudor queda en manos del acreedor para que no desaparezca. El acreedor se lleva al deudor y puede o tenerlo en su propia casa para evitar que se escape. Por ahí en algunos de los manuales hablan de que lo ponía en su cárcel privada. Los romanos no tenían una cárcel en la casa para estar guardando deudores. Lo tenía en custodia. O dice, lo podía dejar en la propia casa del deudor, pero en este caso podía ponerle grillete, podía encadenarlo para que no se escape. No es que estaba encadenado a la pared, ustedes habrán visto en los dibujitos animados que por ahí aparecen los presos que tienen como una gran bola de hierro atada a la pierna. Bueno, es para que no se escape. Bueno, esto era más o menos así. ¿Cuál era la obligación del acreedor? Si lo llevaba a su casa, mantenerlo. Si lo dejaba en la casa del propio deudor, debía proporcionarle una libra diaria de harina para mantenerse, porque claro, si estaba encadenado no podía salir a trabajar, no podía procurarse su sustento, y si tenía familia, otro tanto para la familia. Y la otra carga que tenía era, después de esta primera vez, llevarlo al deudor a 3 días consecutivos de mercado, otra vez ante el magistrado. ¿Por qué hablamos de días de mercado? Porque era el día que se juntaba la gente. Era el día en que actuaba el pretor. Era el día en el cual que se daban más o menos cada 19 días, 20 días. 19 más el día propio era 20. ¿Para qué se lo tenía que llevar esas 3 veces? Para repetir lo mismo. Vas a pagar, hay alguien que pague por él, hay algún Vindex, hay algún otro acreedor. Si a la tercera vez que lo había llevado, fíjense ustedes, desde la condena o de la sanción originaria, hemos tenido 90 días. 30 primero, más las 3 días de mercado, son 20 días cada uno, estamos en 90 días. Entonces ahí, si a la tercera vez tampoco pagaba, ni nadie pagaba, etcétera, etcétera, lo que hacía el magistrado era entregarlo, decía, con 2 posibilidades a favor del acreedor. O venderlo como esclavo fuera de Roma al deudor, transtibering, más allá del Tíber, fuera de Roma, porque un ciudadano romano no podía ser esclavizado en Roma, no podía estar esclavo, entonces lo tenía que vender afuera. Y en ese caso, cobrarse, hiciera más de un acreedor, repartirse el producto de la venta como esclavo según la proporción que tuvieran de los créditos, o dice que sea en partes dividido y se otorgue a cada una de las partes, cada uno de los acreedores, la parte que le corresponda. Pero si alguno recibe una parte mayor, que eso no sea un fraude. Esto es bastante complejo, ¿no? ¿Qué está diciendo? Lo mataban, lo cortaban en pedacitos y cada uno se llevaba una parte. No sé, para hacer unos churrascos, qué sé yo, no se entiende. A ver, vamos a analizarlo un poquito. Algunos autores dicen que sí, efectivamente, la posibilidad era que lo cortara en partes.
Otros dicen, a ver, ¿qué quiere todo acreedor? El acreedor quiere cobrar. Lo que le interesa es cobrar. Por lo tanto, ¿cuál sería acá la opción? Y la opción sería, o lo vendo como esclavo, o en Roma lo hago trabajar para mí. Lo pongo a trabajar en mi beneficio. Y si somos varios, nos repartimos esa actividad laboral. Pero claro, es muy difícil medir la intensidad de un trabajo. Por lo tanto, que si para alguno trabaja un poco más que para otro, que eso no sea fraude, decía la ley. Hay una tercera opción que dice, lo que pasa es que esto de cortarlo en partes era en realidad una amenaza. Porque había algunos deudores romanos que utilizaban este sistema para liberarse de las deudas. Dejaban hacer el procedimiento, dejaban que lo sacaran a la venta, algún familiar o amigo lo compraba, normalmente lo compraban muy barato porque era gente que no tenía mucho valor como capacidad laboral, y acto seguido lo liberaban. ¿Y qué había pasado? Desaparecieron las deudas. Este hombre, que fue momentáneamente esclavo hasta que lo compraron y lo liberaron, ahora está en condiciones de empezar de nuevo la cadena. No sé si ustedes han oído hablar del vaciamiento de empresas. Bueno, esto es medio parecido. Licúo las deudas, las hago desaparecer y después aparezco de nuevo con una sociedad distinta. Bueno, acá también. Entonces, ¿cuál era la amenaza? No te hagas el vivo porque los acreedores se van a cansar de que seas tramposo y te van a cortar pedacitos. Bien, no se sabe bien. Ustedes elijan la que les parezca más conveniente o más factible. La más sangrienta, la semisangrienta y la que a mí me parece más lógica, que es aquella que habla de que se dividían lo mismo que estaban vendiendo cuando lo vendían como esclavo. O te vendo como esclavo y me cobro, o te hago trabajar y me cobro. ¿Está claro? Bien, esto sería a gran velocidad este tema. Nos quedaría la mano siniestro, pero creo, Marco, que sería ya un abuso con los alumnos, ¿no? No sé qué me La dicen. cambio que quedaría, ¿no? Pignar y cambio quedaría nomás. Bueno, Pero si querés lo dejamos pendiente y en la próxima vemos Pignoris Capio y procedimiento formulario. bueno, dale, es una opción. Es una opción porque es muy interesante. Se relaciona directamente con el último tema que vimos hoy, que es prenda. Hoy charlamos bastante de prenda e hipoteca. Ajá. Un tema, Así que tema interesante. Bueno, bárbaro. bueno, lo dejamos para la próxima entonces. Está Estamos en contacto. medio entrecortado, no te escucho bien. No sé por qué, pero hoy tuve estos ratitos en los que se me cortaba. Así que bueno. Así que bueno. Bueno, lo Mandan dejamos. mensajes a los alumnos agradeciendo. Gracias a los dos, dicen. Bueno, me alegro. Muy buena clase. Muchas gracias. Sí, bueno, seguimos la prueba, dicen. Escúchame, avisale a todos estos alumnos que se muestran tan agradecidos que yo no les pongo la nota, así que no es necesario, ¿eh? Que la nota... Bueno, así que bueno. Muchas gracias, Arnoldo. Bueno, ahí estamos. Sandra, sí. Los que tengan dudas y consultas me las hacen por acá y las guardamos para en una de esas el lunes. Le vamos a pedir a ver si se puede conectar el lunes. ¿Quién fue el responsable de la pérdida de las camas? Qué buena pregunta, qué buena pregunta. Ahora les contesto por acá, porque es interesante el caso, porque fíjense que en ese caso Paulo dice una cosa
y Juliano dice otra, y probablemente habría que haberle dado un derecho a réplica al Feno que andaba viendo, que se haga cargo el acreedor, que se haga el comprador, el vendedor, que se haga cargo la municipalidad. Es interesantísimo el tema. A ver, deja de grabar así, lo vemos un ratito. En realidad la respuesta depende de la variable que ustedes le agreguen, o sea, de la mayor cantidad de elementos que ustedes pueden llegar a probar. Este caso me generó mucha curiosidad, sobre todo después de que una de estas empresas de delivery, puntual de pedido ya, da una opción que es, te dejamos tu compra en la puerta de tu casa. Pero la compra que dejan en la puerta de la casa muchísimas veces es una compra de un objeto perecedero y que necesita la aprobación del servicio de bromatología de la municipalidad. Y lo están dejando ahí, rompiendo las cadenas de frío, de conservación y demás. ¿Podría un inspector de la municipalidad retirar eso y mandarlo a destrucción? Y, bien, es interesante. Ahora me engancho yo también y cierro el tema. Así que bueno. Bueno, gracias, gracias. La seguimos en el foro y nos vemos la próxima clase. Seguimos por el chat. Muchas gracias, chicos, gracias. Como siempre digo, gracias por permitir que la universidad siga abierta y por permitir que la universidad vaya hasta el lugar donde ustedes están. Nos estamos viendo. Chao.